De la noticia, Notimundo Estelar en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez. Y saludamos a esta hora al economista Larry Yumibanda, él es el presidente del Círculo de Economistas de Guayaquil. Economista Yumibanda, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. ¿Cómo le va, María del Carmen? Buenas noches también a la audiencia, a las órdenes. Gracias a usted. ¿Qué decir, economista Yumibanda, de la proforma presupuestaria que ha presentado el gobierno a la Asamblea Nacional? Bueno, es una proforma presupuestaria que tiene sus incrementos. Si lo consideramos con todo, me refiero a la cuenta de financiamiento de derivados deficitarios, eso que se le excluyó en esta proforma 2023, estaríamos hablando de una proforma de aproximadamente 37.000 millones de dólares. La proforma más grande desde el valor más alto desde el año 2015, por ejemplo. Uh-huh. Si quitamos eso, sería una proforma que sería superior a la del año 2000, en este caso 22, ¿no? Es una proforma que tiene sus incrementos, y los incrementos por lo general se dan por el gasto corriente antes que el gasto de inversión. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa con estas proyecciones que se han tomado en cuenta, estos indicadores para la elaboración de la proforma? Me refiero a el precio promedio del barril de crudo en $65, una producción de 514,000 barriles por día aproximadamente. Es decir, dependemos también entonces de que el precio del barril no baje. Sí, efectivamente, esa es mi preocupación, uh-huh, en el sentido de que esta proforma presupuestaria se sostiene prácticamente con los ingresos petroleros. Si comenzamos a revisar la famosa regla fiscal que está en la Constitución, en donde el gasto corriente debe ser financiado con el ingreso corriente o permanente, vemos que hay un déficit de 1.400 millones de dólares. Y el presidente de la República hizo un decreto ejecutivo en donde se utilice los recursos, por ejemplo, del petróleo, para financiar educación, salud, entre otros sectores prioritarios que están enmarcados en la Constitución. Pero usted acaba de decir algo interesante. Está sosteniéndose con los altos precios del barril de petróleo. Uh-huh. ¿Qué pasa si el día de mañana cae el precio del barril de petróleo a $50? Lastimosamente, la proforma presupuestaria es inviable. Financieramente es inviable. Entonces, yo creo que el gobierno de alguna otra forma tiene que ajustar, cuando ya pase por el trámite de la Asamblea Nacional, en un presupuesto codificado. Esto ya el gobierno tiene esa potestad de incrementarlo o reducirlo en un 5%, en donde creemos importante que, por ejemplo, incremente los presupuestos a obra pública, uh-huh, que más bien se han reducido la obra pública para esta proforma presupuestaria 2023. Porque si se sigue con esa tendencia, lastimosamente las proyecciones de crecimiento económico que está impulsando el Banco Central, que es el mismo gobierno, de 3.1% para el 2023, no se van a cumplir con esa meta, porque es incompatible con lo que está presentando, en este caso, con la proforma presupuestaria, donde la mayor parte del gasto está en el gasto corriente, y el efecto multiplicador en la economía es más débil que si se inyecta recursos, por ejemplo, a obra pública, donde se genera empleo y dinamismo y cohesión con el sector privado. Sin embargo, ya el ministro de Economía, Pablo Arosemena, se ha pronunciado y ha dicho que definitivamente se debe recortar la inversión pública, y lo que se está priorizando es bajar el déficit fiscal. Para esto se hace necesario que sea menor lo que se destine, el presupuesto que se destine para obra pública, para inversión. A ver, el déficit fiscal se proyecta para el año 2022 en aproximadamente 3.7% del PIB, 3.2% del PIB, más o menos. Uh-huh. Yo creo que es manejable tener un déficit fiscal, por ejemplo, de 3.000 millones de dólares, y no como está presentado en la proforma, que nos dice que son más o menos 2.600 millones de dólares. O sea, ese margen de $400 es donde el gobierno tiene ese campo de acción con respecto al presupuesto codificado, en donde esos 400 millones lo puede inyectar
para lo que es obra pública, cuestiones de construcción de nuevas escuelas, construcción de hospitales, mejoramiento de la infraestructura vial, etcétera, porque si no lo hace, lastimosamente, depender de que los bonos vayan a generar ese efecto multiplicador en la economía va a ser muy débil. La gente normalmente coge esos bonos para consumo, pero lo que se necesita es esos bonos, pero adicionalmente también se necesita obra pública. Y para eso creemos que debe estar el déficit fiscal en el orden de 3.000 millones y no ajustarlo demasiado, porque lo que hace el gobierno es comprimir la economía, porque la inversión privada lastimosamente no está reemplazando a la inversión pública. Ahora, se toman en cuenta también factores que obviamente todavía no sabemos si se van a dar finalmente, como es, por ejemplo, la venta de activos, la venta del Banco del Pacífico. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Bueno, yo vi una nota en un medio de comunicación digital. Yo creo que el ministro se confundió porque ya cuando presentan la proforma presupuestaria, si hay un rubro en el presupuesto, está en los ingresos no permanentes, que se llama venta de activos no financieros. Así es. Y específicamente cuando revisamos los justificativos de esa cuenta, tiene que ver con dos proyectos, con el proyecto terminal marítimo Monteverde y el proyecto hidroeléctrico Sopladora. Por ningún lado está el tema del Banco del Pacífico. Lo del Banco del Pacífico. Yo creo que el ministro se confundió y tendrá que explicarlo en qué tipo de operación se va a desarrollar eso, porque a nuestro juicio, ya dentro del campo de las finanzas públicas, eso no entraría porque es una venta, si es caso se llegue a dar en la venta del Banco del Pacífico, es una venta de un activo financiero. Entonces, tendrá que explicarlo al ministro cómo se va a hacer el mecanismo y en qué parte del presupuesto se lo va a incorporar, porque en la proforma presupuestaria 2023 no está. Ahora, economista, ¿cuáles son las opciones que le quedan al gobierno? Y le pregunto esto específicamente por la reforma tributaria que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. ¿Nuevamente subir impuestos? Bueno, es un tema muy complejo. O sea, el gobierno está incorporando en esa reforma presupuestaria el 40% que va con el compromiso con el Seguro Social al Fondo de Pensiones. Eso es un monto muy fuerte que está prácticamente en el gasto corriente. Claro. También está, por ejemplo, el incremento de los sueldos y salarios al magisterio, que es un monto fuerte que infla la masa salarial en aproximadamente 10.000 millones de dólares. Ya estamos en la cifra de 10.000 millones de dólares, una cifra sumamente exorbitante. A mí lo que me preocupa es que todo eso se sostenga con petróleo, con los ingresos petroleros. Por eso que al inicio de la entrevista dije, ¿qué pasa si el día de mañana se cae el precio del petróleo a 50 dólares? Va a aumentar el déficit fiscal, se va a necesitar nuevas fuentes de financiamiento. Entonces, obviamente el gobierno tendría que ver si consigue el financiamiento a través de los multilaterales, o si no, vendría una nueva reforma tributaria con incremento de impuestos. Entonces, lo que se le ha pedido al gobierno es que justamente aprovechando el boom petrolero, el gobierno ya prácticamente tiene un año con el boom petrolero, destine recursos a obra pública, que trate de dinamizar, que genere empleo. ¿Para qué? Para que esa actividad económica se traduzca en nuevos ingresos de impuestos y a su vez se vea un ambiente positivo de inversión. Porque si no ocurre eso, y también si, por ejemplo, se sigue deteniendo el tema del proyecto de ley de inversiones, lastimosamente la inversión total, que es la inversión pública y privada, no va a despegar. Y la proforma presupuestaria del 2024 va a estar atada a los mismos escenarios que estamos viviendo para la proforma presupuestaria del 2023, depender de los ingresos petroleros. Entonces, es una bomba de tiempo que se está armando aquí y esperemos que el gobierno reaccione, que trate de inyectar recursos a obra pública, que entienda que es importante ahora como un mecanismo de impulso para que el sector privado también invierta y comenzar a generar más ingresos, porque el gasto, veo que a lo largo de estos últimos 3 años se ha disparado, y solamente le pongo como ejemplo el gasto en masa salarial. Estamos llegando a la cifra de 10.000 millones de dólares, una cifra sumamente elevada para una economía tan pequeña como el Ecuador. Que era algo que supuestamente se iba a controlar. Efectivamente, cuando inició el gobierno. No es así. Entonces, yo creo que el gobierno también a su vez debe entrar a una reforma a lo que tiene que ver con el seguro social, que mejore su rentabilidad, porque eso de sostener el 40% para el fondo de pensiones en el futuro
lastimosamente es no va a inviable. poderse cumplir. Claro. Lo que se tiene que hacer es hacer rentable al Seguro Social para que dependa de menos recursos del presupuesto y el Seguro Social pueda prácticamente manejarse con sus propios ingresos, con sus propios recursos de rentabilidad que haga con la diversificación de sus inversiones y salirnos un poco de ese tema, porque si no, lastimosamente, la prórroga presupuestaria no es sostenible en el tiempo. El problema también es que no hay las garantías para que haya una gran inversión en nuestro país. Usted lo decía hace un momento, el tema del proyecto de ley que finalmente no se cristaliza, sigue todavía pues en veremos, en stand-by. Y también la inseguridad, que lastimosamente ahuyenta pues a la inversión extranjera. ¿Cómo entonces vemos al país para los próximos años? Bueno, el tema de seguridad es de acuerdo al marco constitucional, es potestad del gobierno, tendrá que hacer los ajustes pertinentes, tendrá que establecer una estrategia que permita justamente mitigar esos impactos. Por otro lado, nosotros hemos dicho que se debe bajar las tasas de interés. Yo creo que son tasas sumamente altas para los microempresarios, para el sector consumo, son tasas sumamente elevadas que tienen que ser revisadas porque el sistema financiero privado tiene altas tasas de ineficiencia organizacional, o sea, tiene costos operativos muy altos y eso es uno de los componentes que define las tasas de interés. Por otro lado, hemos dicho que más bien se debe haber una especie de reducción de impuestos, especialmente el IVA, aunque sea de manera temporal, para que la gente consuma más y a su vez también se genere un efecto multiplicador en las ventas y también en la producción. Entonces, debe haber una alianza específica con los empresarios, que es necesario, pero para eso tiene que aprobarse con el proyecto de ley, que permita a las zonas francas orientales de exportación para que se venga más capital, no capital internacional, sino el propio capital local, que es el que inyecta en primera instancia con ese tipo de incentivos, que genere mayor movimiento económico. Eso es lo que no se está viendo. Pero obviamente usted acaba de decir algo muy interesante, el tema del control de seguridad que tiene que darse y a su vez también que exista una eficiencia por parte del Estado, que se logre de alguna otra forma controlar el gasto, porque si sigue el gasto subiendo como se está subiendo en estas reformas presupuestarias, no solamente con la del 2023, sino ya viene con la del 2022 y 2021, ha venido un incremento del gasto, lastimosamente no va a haber recursos para que financie todo ese gasto y lastimosamente vamos a incurrir en problemas de déficit y problemas de deuda agresivos que lastimosamente va a complicar el escenario económico a futuro. Mucho por hacer definitivamente, esperemos que no tengamos pues que depender, como lo decía usted, del precio del petróleo para esto y que hayan más incentivos para que la inversión se dé aquí en nuestro país. Le quiero pues agradecer al economista Larry Yumi Banda, el expresidente del Círculo de Economistas de Guayaquil, por habernos acompañado en este espacio. Gracias, buenas noches a la audiencia. Muy buenas noches a usted.